Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marlene Pedetti y soy la directora de la especialización y la maestría en Desarrollo y Gestión del Turismo, y les doy la bienvenida a estas 10º jornadas de reflexión y análisis en turismo. Bueno, la importancia de estas jornadas está dada desde varios factores. Una, porque nos permite profundizar los conocimientos, tanto a estudiantes, a docentes y a graduados, para ir más allá de lo que es la adquisición de la información, y permite fomentar una comprensión más profunda y crítica de los temas, ¿no?, abordados en nuestras carreras de posgrado en turismo. Aguarden un segundito que me estoy escuchando. Ahí está, perdón. Bueno, también permite que analicemos casos concretos de la realidad turística, ¿no? Experiencias reales, estrategias de gestión y desarrollo turístico más efectivas, más adaptadas a todas las necesidades que tiene nuestro sector. También permite el desarrollo de nuevas estrategias, porque promueve la generación de ideas innovadoras, la elaboración de estrategias, vuelvo a repetir, de desarrollo y gestión turísticas, que estén adaptadas a lo que el sector nos está pidiendo en este momento. Y también permite el debate, la discusión. Esto para nosotros es un espacio que, gracias a Dios, ya tiene 10 años, permite el intercambio de ideas, la confrontación de perspectivas o de pareceres, y esto permite enriquecernos mutuamente entre estudiantes, graduados y docentes. También, por supuesto, estimula, como su nombre lo indica, la reflexión crítica y el análisis profundo, ¿no?, de los procesos de cambios socioculturales que se han dado, sobre todo estos últimos años, relacionados con el turismo, y que permiten fomentar investigaciones que fortalecen el conocimiento en áreas claves del desarrollo turístico. En este caso, los disertantes invitados son, si bien se desempeñan en otra universidad, 100%, son docentes igualmente de nuestras carreras de posgrado en turismo, y ellos son la doctora Adriana Otero y el doctor Rodrigo González Burgos. Los voy a presentar brevemente y luego les doy la palabra a ellos para que nos comiencen a hablar sobre el tema que hoy nos une o nos convoca, que se llama Horizontes Epistemológicos del Turismo y las Movilidades de América Latina. La doctora Adriana María Otero es licenciada en Turismo por la Universidad del Comahue y doctora en Geografía por la Universidad de La Habana, Cuba. Es investigadora categoría 1 de la Secretaría de Políticas Universitarias, profesora consulta de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue en el área Desarrollo del Turismo, donde dirige la especialización en innovación de ciudades turísticas. Es profesora de la Universidad de Quilmes, de la Maestría en Desarrollo y Gestión del Turismo y del doctorado en Estudios Territoriales. Es directora de la consultora Turismo y Desarrollo Regenerativo, dedicada a proyectos de planificación turística, e integra equipos de trabajo que abordan procesos de movilidad humana e innovación social en el núcleo de turismo y recreación del IPHCS UNCO CONICET. Sus publicaciones están disponibles en www.ceplades.com.ar. Bueno, y el doctor Rodrigo González Burgos es licenciado en Turismo por la Universidad Nacional del Comahue, es magíster en Evaluación de Impacto Ambiental del Instituto de Investigaciones Ecológicas Málaga y doctor en Geografía por la Universidad Nacional del Sur, aquí en nuestro país. Es profesor adjunto regular del área de Economía del Turismo en la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue y profesor en posgrados en la Universidad Nacional del Comahue, Universidad de Quilmes y Universidad Nacional de San Luis en Argentina. Es director del CEPLADES Turismo, Centro para la Planificación y el Desarrollo Sustentable del Turismo, en la Universidad Nacional del Comahue, y actualmente dirige el proyecto de investigación Procesos Territoriales y Desigualdad en destinos postturísticos del norte de la Patagonia. Categoría equivalente de investigador 2. Es el exdecano de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue durante el periodo 2018
2022, y sus intereses de investigación en los últimos 10 años se vinculan con los conflictos territoriales del postturismo y la competitividad sustentable de destinos turísticos de montaña en la Patagonia Norte. Sus publicaciones también están disponibles en www.ceplades.com.ar. Bueno, ahora sí, les doy la palabra a ellos que van a organizarse para hacer la disertación. Vuelvo a repetir, su tema trata sobre los horizontes epistemológicos del turismo y las movilidades de América Latina. Adelante, por favor. Cierro mi micrófono. Bueno, muchas gracias, Marlene. Me toca abrir a mí por la presentación. Somos docentes de la maestría y la especialización de Quilmes hace muchos años. Yo desde 2008, ya ni sé cuántos años es eso, calculo que 17 años. Adriana un poquito más. Y la verdad es que haber sido durante tanto tiempo docente de este posgrado, para nosotros fue una marca muy fuerte e importante. En principio para empezar a hacer el aprendizaje de la enseñanza virtual, pero también como una fuerte conexión con graduados de todo el país, ¿no? Ser profesor en este posgrado de Quilmes, a nosotros, y creo que es una mirada compartida, nos abrió la puerta para compartir muchos saberes y también haceres y reflexiones y trabajos y métodos con tantísimos graduados del país. Y pasa una cosa maravillosa con este posgrado, que es que pasa el tiempo y uno está haciendo un trabajo en algún otro lugar y siempre aparece un graduado, un magíster de Quilmes, que te dice, yo lo tuve a usted, o te tutea, te tuve a vos en el 2011 y a partir de ahí pensé tal cosa. Y la verdad es que siempre pienso que es como una hermosa botella que uno tira al mar y vuelve en el momento menos pensado, pero siempre con algún vector de seguir creciendo y pensando y reflexionando críticamente. Y en este sentido, cuando Marlene, bueno, no podemos dejar de agradecer esta invitación, y cuando Marlene nos dijo la idea de poder dar esta conferencia, no solamente aceptamos, sino que pensamos que era un gusto tener este otro espacio, ¿no?, de comunicación que abreva todos estos años de experiencia. Y en ese sentido también la posibilidad de tener o de retomar el diálogo con otros graduados en este tema que tiene que ver con los desafíos ontológicos y epistemológicos del abordaje del campo del turismo. Creo que como nunca estamos en un momento de verdadero tembladeral ontológico y epistemológico de nuestro campo. Cuando esta conferencia tiene un antecedente, tiene un origen, cuando éramos gestión de facultad y estábamos pensando y armando y ya definiendo el doctorado en estudios latinoamericanos del turismo y las movilidades en nuestra Universidad Nacional del Comahue, una de las tareas definitivas que tuvimos que abordar fue poder escribir una justificación del programa de doctorado. Y el abordaje tuvo que ver con ese contexto de cambio ontológico y con unos horizontes que en ese momento, si no me falla la memoria, el verano de 2019, hace más de 6 años, hace casi 7 años, porque habíamos empezado la discusión un poquito antes, en ese momento ya se nos aparecían como críticos y también con un signo enorme de interrogación, ¿no? Por supuesto que un año después vino la pandemia y el turismo comenzó a vivir una época de cambios como creemos no experimentado desde que se conoce como campo disciplinar, fundamentalmente a partir de los estudios que se comenzaron a hacer de manera sistemática a finales de los años 50 y sobre todo a partir de los años 60 con el turismo masivo, algo que vamos a hablar en un ratito. Y los cambios no pararon de sucederse, ¿no? Entonces, hoy queremos en estas jornadas de reflexión y análisis del turismo mostrar
nuestra reflexión respecto a estos horizontes ontológicos y epistemológicos, donde el turismo dialoga con el paradigma de las movilidades en el contexto de América Latina. Se ve bien la presentación, ¿no es cierto? Sí, no Sí. está en modo presentación, pero... No, está bien, pero así puedo ir viendo lo que sigue y no pisarme. Que usualmente empiezo a hablar de cosas que después aparecen en las diapos. Dale. Entonces, en esta presentación y para trabajar estos horizontes que nosotros visualizamos, vamos a hacer en primer lugar un análisis crítico de la evolución epistemológica del turismo en América Latina. Vamos a hacer hincapié y foco en la predominancia que han tenido los enfoques estructuralistas, el acompañamiento también estructuralista desde la mirada marxista, y vamos a caer en la interpretación y las posibilidades que nos brindan el giro cultural de los estudios en turismo. Adriana va a hablar a continuación de algunos giros emergentes en la investigación y en el abordaje del campo, el giro performativo, creativo y de movilidades. Nos vamos a meter con un debate ontológico que tiene que ver entonces con el turismo como práctica colonial y con una red social espacial dinámica. Avanzando en la charla y acercándonos al final, nos haremos cargo de una crisis epistemológica que está dada por la fragmentación entre los métodos cuantitativos y cualitativos y también la integración hacia marcos híbridos. Y para finalizar, creemos oportuno y relevante poder pensar desafíos para América Latina, ¿no? El desafío de pensar y hacer investigación en turismo para América Latina. Nosotros decimos que estudiamos y enseñamos turismo, pero ¿qué turismo? ¿No? ¿Cuán predictiva es la palabra turismo de los cambios significativos que tienen que ver con las prácticas sociales que han evolucionado de manera no solamente compleja, sino dinámica y también muy acelerada en los últimos, ya no sé si decir 10, 15, 20 o 25 años, ¿no? El turismo no es ni por asomo el que estudiábamos en los 80 y en los 90, pero tampoco tiene mucho que ver con las últimas perspectivas. Hoy, preparando esta charla, leía un artículo de Jafar Jafari del año 2005 que referenciaba otra de las cosas que voy a contar ahora, de las plataformas, ¿no?, de abordaje, y él se planteaba en ese momento una quinta plataforma de interés social de nuestro campo y pensaba cuántas cosas han pasado también en los últimos 20 años. Necesitamos hacernos cargo de esta discusión, necesitamos hacernos cargo de que como campo creo que todavía debemos ponernos los pantalones largos en un abordaje epistemológico propio del campo. Necesitamos dar esa discusión sobre el abordaje del turismo en una época de profundos cambios. Justo antes de la pandemia, decíamos que en esos últimos 10 años, más o menos entre 2007, 2008 y 2017, la cantidad de gente en el mundo que se había desplazado por motivos turísticos prácticamente se había duplicado, de acuerdo a informes de la Organización Mundial del Turismo. Habíamos pasado de un total de cerca de 800 millones de personas desplazándose por motivos turísticos a 1.500 millones de personas, ¿no? Lo que Castells anunciaba a principios de los 2000 como la compresión espacio-temporal, incentivada por el incremento y la velocidad de transformación de los avances de las tecnologías de la comunicación y también del transporte, multiplicaron por 2 la cantidad de gente que viajaba en el mundo. Y vino la pandemia. El turismo fue el primer sector económico que se paralizó y también fue uno de los últimos en lograr una movilización casi completa. Pero a más de 5 años de la irrupción de ese escenario, al que todavía le llamamos escenario post-COVID, prácticamente hemos
en el mundo se han alcanzado los niveles de movilidad humana por motivos de viajes turísticos anteriores a esa crisis de la pandemia, y las tendencias muestran que van a seguir creciendo, ¿no? Que la cantidad de gente moviéndose por turismo en el mundo va a seguir creciendo. Ese escenario nos deja muchos hilos conductores. En primer lugar, y es uno de los aspectos que más nos interesan y también nos interpelan como investigadores, es la creciente sostenida hibridación turística residencial, ¿no? La mixtura entre la función turística y la función residencial de los viajes, y la entrada que el turismo hace en la vida cotidiana. A partir de la pandemia y de esta hibridación, también la consolidación de nuevas búsquedas, ¿no? Es la oportunidad de los destinos lejanos, también de los destinos seguros, es la búsqueda de lo auténtico y lo exótico, lo nuevo también en las cercanías. Y acá aparece algo que personalmente pensé que nunca iba a pasar cuando nos tocaba trabajar en destinos emergentes y llegábamos a esos lugares y contábamos las posibilidades que el turismo, en lo que Jafari llamaría como una suerte de plataforma apologética del turismo, ¿no? Los beneficios de nuestra actividad. Siempre nos pasaba que cuando volvíamos en el auto o en la camioneta o cuando hacíamos las reuniones post viajes, pensábamos, ¿cuándo van a poder estas comunidades tener los beneficios cuándo van a poder trabajarse como destinos emergentes, ¿no? Bueno, la pandemia instaló esa gran oportunidad en los destinos emergentes, transformó definitivamente la concepción del espacio turístico discontinuo en un territorio, en territorios turísticos de vocaciones diversas para distintos tipos de experiencias. Y todo esto, en definitiva, consolidó un escenario de post-turismo, ¿no? Que es, en términos también personales y de nuestro equipo de CEPLADES, lo que venimos estudiando concretamente desde el año 2011, cuando pudimos escribir y editar La sombra del turismo. También escenarios de sobreturismo o overtourism que están afectando a muchos destinos de todo el mundo. En definitiva, asistimos a un escenario complejo, evolutivo, dinámico, cambiante, veloz, que significa un cambio profundo y radical, ontológico, tanto del objeto como del sujeto de estudio en el campo del turismo. ¿Podemos seguir estudiándolo y dando cuenta del turismo como práctica social como lo vinimos haciendo hasta ahora? ¿Cuáles son los desafíos, entonces, que se nos imponen desde un abordaje epistemológico más crítico? ¿Cuáles son los horizontes también más críticos que nosotros visualizamos en términos de las agendas de investigaciones ambientalmente situadas? En esta primera partecita, a mí me gustaría, para acercarnos a eso, que creo que va a ser la tarea donde Adriana más se va a centrar, poder dar algunas perspectivas que tienen que ver con de alguna forma, ciertas evoluciones o conceptualizaciones de los momentos del turismo como práctica social. Bueno, cada maestro con su librito, y seguramente habrá otras perspectivas de las cronologías del acercamiento o del crecimiento disciplinar, del crecimiento del campo disciplinar. Nosotros elegimos 3 para esta presentación. La clasificación que Molina hizo hace 25 años del turismo como práctica social, los momentos del estudio del turismo de Panoso Neto, y también, y como un esquema transversal, las 4, que en realidad son 5 plataformas de Jafar Jafari. En realidad, el primer esquema, presentado por Molina y citado por Nomigo Alingre, a quien aprovecho la cita esta para darle las gracias porque fue la primera directora que tuve acá en la maestría, directora de la maestría que tuve y con la que
no solamente aprendí, sino que crecí un montón y tuve muchas posibilidades como docente de posgrado, ¿no? Así que si por ahí anda, le mando un abrazo grande. Molina, citado por Wallinger, plantea etapas que en realidad son meramente cronológicas, pero que de alguna manera nos introducen en el tema. Una primera etapa de preturismo, también denominada era preindustrial, que se extiende desde que se registran los viajes, los traslados de los primeros viajeros, hasta bien entrado el siglo XVIII, yo diría el siglo XIX, ¿sí? En un segundo momento aparece una clasificación que él llama de turismo industrial, que acepta ciertas subdivisiones. Un turismo industrial temprano de ese siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, un turismo industrial maduro, que corresponde a todo lo que pasa y a la explosión del turismo de posguerra y el turismo masivo entre 1945 y 1980, y una tercera etapa que él plantea como turismo postindustrial entre 1980 y 2000. Y finalmente, lo que Molina llama postturismo, en realidad sería la forma mucho más masificada del turismo correspondiente al impacto que tiene el fenómeno de la globalización y de la aceleración, de la compresión del espacio-tiempo y de la aceleración de las tecnologías de comunicación y transporte en los umbrales del siglo XXI, pero que no tiene que ver explícitamente con la concepción que nosotros tomamos de postturismo en términos particularmente de hibridación de la función turística y residencial. El segundo esquema, ya un clásico de Panoso Neto del año 2009, muestra 3 fases en el abordaje del campo de estudio. Una fase paradigmática, una fase caracterizada por la teoría general de los sistemas, ¿no? El turismo sistémico, y una fase de nuevos y últimos abordajes con ciertas etapas de confluencia y transición. Vamos a ver brevemente cada una de ellas. En esa primera etapa pionera del turismo, Panoso Neto plantea que está compuesta por autores que en realidad fueron los primeros en sugerir un análisis teórico del turismo, sin que estén fundados necesariamente en lo que dominaría el estudio del campo después. Les diría que entre 50 a 70 años, ¿no? Y que hoy todavía tiene su asidero muy fuerte, que es la teoría general de los sistemas. Me gusta pensar en esta época como los nombres de los manuales que teníamos en los 80 y los 90. Me tocó estudiar y leer los manuales de Fuster, de Fernández Fuster, de Hunziker y Kraft, ¿no? A vos también, Adriana, te tocó eso. Seguro. Bueno, y esos eran los nombres más preeminentes, ¿no es cierto? Luis Fernández Fuster, Hunziker, Kraft, Burkhardt, Medlick. En estos podemos encontrar, así como a grosso modo, el turismo abordado primeramente siempre como hecho económico. Insisto, ahora voy a contar las plataformas. Jafar Jafari se refiere a este momento inicial como esa plataforma apologética, ¿no? Que veía el turismo como un hecho económico a partir fundamentalmente de los impactos económicos positivos que él veía, que la academia de ese momento veía del desarrollo del turismo masivo, el turismo como hechos de personas, ¿no? Y también y fundamentalmente el enfoque psicosocial y del estatus de la actividad turística. Me parece que fueron 3 ejes transversales que siguieron teniendo mucha influencia también en el estudio y sobre todo en la formación de profesionales del turismo hasta bien entrados los años 90. El segundo momento de abordaje de Panoso Neto tiene que ver con la etapa del turismo de masas y de los enfoques sistémicos. Este enfoque sistémico es la esencia verdadera de esta segunda fase, porque instala una mirada sistémica de los estudios de turismo con esta característica, con una naturaleza claramente estructuralista que imperó durante décadas y ha tenido y sigue teniendo una preponderancia, les diría que decisiva
en la estructuración epistemológica del campo. Ahí he citado algunos autores que por motivos de tiempo no vamos a mencionarlos, pero que de alguna manera son figuritas conocidas de esos manuales de turismo y también de esa teoría general de los sistemas que dominó el abordaje de los estudios en turismo y que llegó a ser verdaderamente un paradigma, tanto es así que muchas veces se denominó concretamente paradigma sistema turismo. En esta etapa, que se consolida a partir de principios de la década del 80, se construye una visión más global del turismo y comienza a ser abordado con un enfoque más integrador a partir de la teoría general de los sistemas. Entre algunos autores reconocidos está Lipper, Beni, Cesa y por supuesto Roberto Bullón, que fue maestro de muchos de nosotros, con la teoría del espacio turístico y tantos otros trabajos sobre fundamentalmente planificación turística. La tradición subyacente de este enfoque es una visión económica del turismo, ¿no? Y acá aparecen cuestiones que son características de los enfoques sistémicos y de la mirada estructuralista. Subrayo fundamentalmente la relevancia que tienen las dicotomías, ¿no? Porque confirmaban y sostenían estos sistemas y los vínculos tanto estructurales como funcionales entre los colectivos de actores sociales, de instituciones, de mercados. Típicas dicotomías que siguen en nuestros manuales, en nuestros apuntes y en nuestras clases. Oferta-demanda, turista-recreacionista, turismo emisivo, receptivo, competencia directa e indirecta, patrimonio natural o patrimonio cultural, ¿sí? Claro. Muchas de nuestras áreas todavía siguen teniendo estos nombres, muchas de las unidades de nuestros planes de estudio todavía se siguen llamando así, y mis estudiantes de quinto año de hoy en día de proyectos de inversión, de la licenciatura en turismo, entraron en la materia hablando de competencia directa e indirecta, ¿no? El abordaje sistémico, como les decía, tomó la fuerza de un verdadero paradigma en los estudios en turismo por la gran difusión, alcance que tuvo, y hoy en día, pese a críticas que yo considero que todavía son muy aisladas, pese a miradas renovadoras y también a una incipiente discusión que se está dando sobre esa necesidad de trascender esa mirada de corte estructuralista, todavía sigue siendo referencia para muchos teóricos e investigadores del campo. El último esquema, que creo que es transversal a todas estas miradas, son las 4 plataformas de Jafar Jafari, que me parece muy interesante también, no solamente como mirada transversal, sino también de síntesis y crítica, ¿no? Él establece una primera mirada apologética, la apología, ¿no?, de lo bueno del turismo a partir de sus impactos económicos, fundamentalmente dando cuenta, yendo detrás del fenómeno económico y social que era el turismo de masas en finales de los 50 y principios, y sobre todo durante buena parte de los 60. En segundo momento, una plataforma precautoria que empieza a levantar voces de cierta precaución, de cuidado respecto de lo malo del turismo, y se opone a esa plataforma apologética en una suerte de buenos versus malos y de malos versus buenos, que también es característica en esta conformación epistémica de los estudios estructuralistas, porque no deja de ser una dicotomía epistemológica, ¿no? Lo bueno versus lo malo, también, y uso este verbo, invadiendo el análisis del fenómeno turístico. Les diría que hasta bien entrados los años 2000, y con muchos colegas todavía en esa discusión, ¿no? Como una tercera alternativa, Jafari plantea la plataforma adaptativa, que la referencia como el cómo, y es una adaptación del turismo, de lo que él llama la industria del turismo. Voy a evitar esa palabra, lo cito, pero la evito.
En esa plataforma adaptativa aparecen todas las formas de turismo que fundamentalmente en el último decenio del siglo pasado intentaron adaptarse para dar mejores soluciones a las comunidades receptoras. Y ahí aparecen, es la época de los sismos, ¿no? El turismo cultural, el turismo religioso, el turismo ecológico, el agroturismo, el turismo científico y muchos más. A partir de los años 2000, Jafari resalta la aparición de una plataforma científica que intenta profundizar el conocimiento del turismo, la llama él el porqué del turismo, y son estudios que intentan salirse de la dicotomía bueno-malo y adaptación para poder empezar a intentar construir y hacer del campo disciplinar una disciplina, ¿sí? Finalmente, en el año 2005, y a partir de estas plataformas, el propio Jafari se pregunta, ¿estaremos ante una nueva plataforma? Lo planteaba hace 20 años, ¿no? ¿No será necesario tener una voz o plataforma que ayude al turismo a ocupar un lugar legítimo junto a los demás sectores, disciplinas? Me pareció interesante este lugar que Jafari nos deja, porque de alguna manera es de donde 15 años, 20 años después, nos planteamos cuál es el horizonte epistemológico crítico que tenemos que seguir pensando y trabajando para poder, de alguna manera, construirnos como disciplina en el concierto de las disciplinas de las ciencias sociales. Bien. En esta última parte mía me gustaría hacer una referencia a una alternativa en esa mirada, que la tomamos de Yernaux, ya bien metidos en nuestro siglo, a finales de la primera década, que plantea la posibilidad de pensar un giro cultural en los estudios del turismo. En este sentido, y a partir de la concepción del turismo como un fenómeno masivo, que definitivamente está ligado a la expansión de la modernidad del siglo XX, Yernaux parte del reconocimiento que, sin embargo, el turismo ha sido relativamente poco estudiado por la geografía humana. Y tomando los idearios de la modernidad, basados en el progreso, en el capitalismo industrial y en la urbanización, Yernaux plantea lagunas que son como la simiente de una mirada crítica de los estudios en turismo, porque dice que en ese ideario claramente el turismo es un objeto periférico, ¿sí? Un desliz de la modernidad. Y vuelve a Veblen para hablar que prácticamente era considerado un pasatiempo exclusivo de la clase ociosa. Las corrientes críticas marxistas, eso que se correspondía de alguna manera con la plataforma precautoria de Jafari, no dejaron de repudiar nuestro campo de estudio, nuestro objeto, nuestro campo de estudio, y de alejarlo aún más de las temáticas privilegiadas de las ciencias sociales. Y así el turismo deambuló como objeto y como sujeto de estudio en el concierto de las ciencias sociales como un objeto cada vez más periférico y también cada vez más desplazado. Si hacemos un análisis geográfico del turismo, observamos un privilegio de enfoques estructuralistas que duran hasta nuestros días, ¿sí? Claramente con un principio de orientación economicista, con una visión de pequeña escala, y como podríamos decir en el barrio, ¿no es cierto?, bajándole el precio como objeto y como campo de estudio. En esos enfoques estructuralistas reconocen en nuestra mirada, y estamos de acuerdo, esta es una interpretación que hacemos de Yernaux, reconoce como dos avenidas, ¿no? Por un lado, unos enfoques estructuralistas de corte neoclásico que incluyen, bueno, muchos de los modelos y esquemas con los que aprendimos y que seguimos repitiendo como enseñantes, ¿no? Y que son claramente estructuralistas, esa mirada de las estructuras y de las relaciones funcionales adentro de las grandes estructuras donde desaparece el hombre, ¿no? El ciclo de vida,
los modelos, los esquemas de ordenamiento territorial, ¿no? También la teoría del espacio turístico de Bouillon. Y en una avenida aparentemente contraria, pero en paralelo y también de corte estructuralista, la mirada marxista que critica al turismo como una forma de explotación, sobre todo por su esencia de ocio. En contrapartida, Yerno propone el giro cultural de los estudios en turismo que rescate esas dimensiones culturales, que vuelva a poner al hombre en el centro de la escena, en una suerte de renacimiento, ¿no?, de nuestro campo de estudio, donde reaparece el individuo y propone categorías como las ley geographies o la corporeidad. Y es que dentro de los enfoques estructuralistas, nosotros hemos crecido como campo, ¿sí? Y de alguna manera, al intentar dar el salto hacia la natural evolución epistemológica, nos hemos quedado huérfanos de la mirada postestructuralista, ¿no? Esa geografía estructural del turismo y esa crítica marxista como avenidas en paralelo a partir de los últimos momentos de los 50, pero hasta, digamos, con repercusiones hasta bien entrado nuestro siglo, sigue dominando hoy el escenario de debate, de pensamiento y de debate epistemológico. Mientras esto pasaba, las disciplinas que nos alumbraron y que nos inspiraron, pero que también nos observaron desde un lugar de mayor importancia y altitud, la geografía, la historia, la arquitectura, la economía, los estudios patrimoniales, ¿sí? La psicología, la antropología, todas ellas dieron su salto postestructuralista a principios de los años 70. ¿Sí? Apareció una geografía crítica, fundamentalmente con Lefebvre, a partir del año 71, ¿no? También la economía empezó a girar hacia su versión crítica, la antropología, todas esas disciplinas dieron ese salto. Y nosotros quedamos, de alguna manera, atrapados en esta orfandad postestructuralista, ¿sí? Sin animarnos a dar esa discusión crítica, a plantear esos enfoques críticos, pero también disfrutando una enorme zona de confort, ¿no? Que nos mostraba que en esas grandes estructuras podíamos situar nuestras clases, podíamos explicar muchas cosas, podíamos conceptualizar. Y es que la geografía estructural del turismo que plantea entonces Yerno como una derivación de este giro hacia los estudios culturales del turismo, necesita romper con el esquema pasado de esa tendencia modelizadora del espacio, que siempre intentaba buscar esos grandes contenedores, las estructuras, los contenedores y los vínculos estructurales y funcionales. La organización del espacio turístico, la noción de la oferta agregada, la división entre turistas y grupos, ha planteado una visión estructuralista del espacio turístico, teórica y analítica. El resultado fue una geografía aplicada, mirada desde una de las disciplinas madres de la geografía, como una geografía de poca monta, que necesitaba todo el tiempo recetas, prescripciones y modelos que ordenen. Y el individuo quedaba prácticamente invisibilizado. De esa estructura, la crítica marxista, desde otro lugar, se sitúa en la esfera de reflexión del estructuralismo con muy claras diferencias ideológicas, pero es una mirada que, aunque seguía siendo crítica, ¿sí?, se seguía haciendo desde las grandes estructuras. Entonces, característico de la crítica marxista de los estudios en turismo son las críticas sobre el modelo fordista, que lo limita a la organización de servicios y a la estructura del espacio turístico, la conceptualización
de la demanda como esas sordas doradas, los empresarios como meros capitalistas, y el espacio turístico optimizado como un espacio dependiente y colonizado, ¿no? Y característico de todos esos enfoques, o como una suerte de corolario de todos estos enfoques, el concepto de periferias del placer que proponen Turner y Ash en el año 91. Esta geografía crítica del turismo, de alguna manera, fue mirada como algo superfluo porque se lo oponía a la producción de bienes y a la plusvalía. Y de alguna manera también esta crítica marxista tuvo un pecado, ¿no? Desde una mirada que intenta ser epistemológica desde el 2025 hacia atrás. Condenó al turismo como objeto de estudio antes de conocerlo. Esto nos plantea un déficit analítico evidente. Hay muy poca reflexión todavía sobre la ontología del turismo. Seguimos gobernados por muchas dualidades y dicotomías y seguimos entendiendo al campo del turismo minimizado como una expresión económica y muchas veces como una parte de la economía de los servicios. Y quiero agregar acá, muchas veces minimizado como una parte de la economía digital, de la economía de los servicios, ¿no? La sobreabundancia de los estudios de la economía digital creo que coadyuva claramente a este escenario, a este primer escenario. En este déficit analítico también es claro que se siguen imponiendo las miradas macro y el individuo continúa desaparecido y que hasta ahora esa dimensión cultural del turismo había sido y sigue, creo, si no totalmente, muy ignorada, ¿no? Ese análisis sociocultural del turismo propuesto por autores como Lefebvre ha sido abordado por sociólogos y antropólogos críticos, no por profesionales del campo, no mayormente por profesionales del campo, con el lógico resultado también de abordajes binarios que no vuelven a sumergir como en un círculo vicioso en esas falsas dicotomías, ¿no? Por ejemplo, huéspedes anfitriones, locales y foráneos. Este giro cultural tiene un impacto en la geografía del turismo. Hay que dar necesariamente el salto hacia la mirada crítica, hay que desembarazarse de ese excesivo materialismo con el que la geografía ha mirado a nuestro campo de estudio. Reconocemos como momento fundante el libro de Urri, La mirada del turista. Ahí está la cita del 2002, pero el libro creo que es del 91, ¿no? De Tourist Gaze, como enfoque cultural y como la construcción de imaginarios, que de alguna manera viene a aportar el taladro para romper esa falsa dualidad entre cultura versus naturaleza, y en definitiva la necesidad de volver a poner al individuo en el centro de la preocupación, de la preocupación ontológica. Voy finalizando con la geografía del turismo, de la geografía cultural del turismo. 6 elementos para tener en cuenta. No se parte de demandas, sino de individuos y sus prácticas en el espacio, ¿no? La cuestión, creo que tomada de la geografía crítica, de volver al estudio de las prácticas en el espacio y las prácticas territorializadoras. Se elimina de tajo la preeminencia de las estructuras y aparecen nuevas preeminencias. Subrayo esta: actores, prácticas y espacios. Se diluyen las fronteras entre otras dicotomías, por ejemplo, entre turismo y recreación, ¿sí? Increíblemente, en muchas de nuestras facultades y en muchos de nuestros planes de estudios, seguimos dividiendo y teniendo estas discusiones respecto de que siguen siendo aspectos diferentes, ¿no? El turismo y la recreación, o el ocio y el turismo como concepto siamés que es preferible no separar. La geografía de la vida cotidiana, a partir del que el turismo entra en la vida cotidiana, la necesidad de volver sobre los estudios de individuos, prácticas, espacios de cotidianeidad, ¿sí? Con esas geografías a ras del piso o ley geographies, opuestas a esas geografías desde el cielo que miraban las grandes estructuras, el regreso al cuerpo que plantea Lanturán,
las embodied geographies derivada de esto, y finalmente la necesidad de volver a trabajar y profundizar el uso y la interpretación de metodologías cualitativas, ¿no? La observación, la descripción densa antropológica, las historias de vida. No sé si me fui mucho de tiempo, pero quería cerrar esta partecita, me quedan 4 diapos, hablando justamente de eso, ¿no? La imbricación entre turismo y vida cotidiana plantea una de las grandes falsas dicotomías que ya debemos entender que superamos, ¿no? Porque justamente la hibridación entre la función turística y recreativa, lo turístico metiéndose en la vida cotidiana y la vida cotidiana invadiendo de alguna manera todos los espacios que antes eran exclusivamente turísticos. Tal vez el ejemplo más interesante que podamos contar de esto es una tesis de maestría también de esta universidad, ¿no, Adriana? Sí. Sí. La tesis de Mati Gallardo del año 2019, con ese título tan sugestivo, ¿no? El turismo entra en casa, los fenómenos emergentes de la vida cotidiana, el rol y la significación de los destinos turísticos emergentes. Pero rescatar esto que dice Matías, pensar entonces el mundo cotidiano versus el mundo turístico como una dicotomía disociada, como plantea la teoría tradicional del turismo, dejaría de incorporar esta invitación a repensar nuevos esquemas de relaciones e influencias de uno y de otro mundo. Y acá aparece una serie de categorías analíticas a prestar atención, les diría como una agenda permanente de investigación hacia esos escenarios, ¿no? La riqueza de lo cotidiano que planteaba Foucault, bueno, lo que venimos hablando, los quiebres entre esa dicotomía turismo y vida cotidiana, y las prácticas y los comportamientos turísticos también implicados en esa cotidianidad. Al revés, la incorporación de los elementos de la vida turística a la cotidiana, los escenarios cotidianos intervenidos a modo turístico, y en definitiva esa modificación en el diseño de los hábitats cotidianos. Esta la voy a pasar, porque después creo que Adriana lo va a tomar al final. Con esta diapositiva quiero cerrar mi primera parte, y es pensar algunas claves para animarnos a dar el salto desde esa concepción vieja, y me animo a decir rancia, ¿no? Porque ni siquiera es pasada de moda. Esa concepción estructuralista que nos sigue dejando tranquilos porque enseñamos los grandes contenedores, ¿no? Tenemos que dar el salto que dieron las disciplinas madres, madrinas, padrinas, ¿no? Hace casi 70 años, ¿sí? No, perdón, casi 50 años, porque estaba pensando que comenzó a pasar a principios de los 70 y yo tengo 50 y pico, no 70 y pico. Gracias a Dios. Bueno, Suerte que te acordaste. Suerte que me acordé. Destaco 3 elementos para empezar a trabajar. ¿Cómo? Bueno, en la escritura de nuestros proyectos de investigación, en la formación de nuestros becarios, en la formación de nuestros tesistas, en las discusiones en nuestros equipos, en los papers que escribamos, ¿no? En el enfoque que tomemos. En primer lugar, volver a poner al hombre en el centro de nuestras consideraciones por encima de esas grandes estructuras. En segundo lugar, en nuestros planes de estudio, animarnos a romper esas dicotomías. Nosotros lo venimos haciendo hace mucho, desde que estudiamos posturismo, para dejar de entender, para dejar de tener como ese problema de validez, ¿no? De considerar turismo y vida cotidiana como cosas diferenciadas. Pero nosotros también en nuestras cátedras, bueno, ¿cómo podemos seguir hablando de competencia directa e indirecta cuando Porter lo superó hace 40 años con rivalidad ampliada, pero cuando hoy hablamos de competitividad por arenas, ¿no? Entonces, hay que dar el primer salto para dar los saltos que siguen. Y finalmente también animarnos a mirar, a usar, a implementar el método genealógico. Muchas de las cuestiones que les pasan a nuestros destinos post-turísticos, de alguna manera estaban
en alguna génesis, en la forma en que se iniciaron, ¿no? En los primeros momentos de su ciclo de vida. Característico de los estudios postestructuralistas, y a partir de la reinterpretación que Foucault hace fundamentalmente de Nietzsche y su genealogía de la moral, es animarnos a dar la mirada crítica, de la mirada genealógica, ¿no? Hacer una suerte de historia del desarrollo turístico de nuestros destinos, pero también del mundo, de nuestro propio mundo empresarial. Porque ahí está la génesis de muchas de las problemáticas que hoy nos están ocupando. Bueno, hasta acá llegué. Sigo pasándole las diapos a Adriana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Y no por empezar, en segundo lugar, no puedo dejar de saludarlos a todos y a Marlene, agradecerle esta oportunidad de compartir con Rodrigo este momento que nos encanta como profesores de la casa y que lo queremos disfrutar juntos, ¿no? La próxima, Rodrigo. Bueno, retomando a Jafar y tratando de trabajar sobre lo juntos, ¿no? No empezando de cero. Fíjense que ya en 1981 él tenía esta búsqueda. Yo le decía a Rodrigo, lo escuché varias veces a él hablando. Este era un tema que a él, si bien sigue participando de algunas charlas en el mundo, era una de las pocas personas que hablaba en ese momento de esto, ¿no? Es decir, de cómo se iba construyendo el campo y cómo en todos los departamentos de las universidades del norte global existían estudios de la economía del turismo, la sociología del turismo, la historia del turismo, y así sucesivamente. Esto era como una preocupación que él tenía mientras hacía este desarrollo de las distintas plataformas. La próxima. Luego, en nuestra búsqueda temprana de seguir pensando, no pasó, de seguir pensando el turismo y la ontología del turismo, dimos con un libro en esa época, muy cerca de cuando fue escrito, de John Tripp, que nos ayudó bastante para entender los problemas que estábamos transitando. Y lo quiero contar más que sea una conferencia, también como profes, como las discusiones que normalmente tenemos cuando tenemos reunión de departamento, cuando trabajamos de manera participativa en la construcción de un currículum. Y bueno, esta tensión que plantea acá John Tripp, que había estudios, digamos, un campo del turismo que tenía que ver con el mundo empresarial y un campo del turismo que tenía que ver con todo lo otro que no era el estudio del mundo empresarial. Ver esto reflejado en un esquema nos dio como cierta tranquilidad, porque nosotros de alguna manera teníamos mucha tensión en las discusiones, porque la forma en la que uno ve el turismo y lo concibe también estructura tu forma de enseñar, tu forma de investigar y tus preocupaciones. Entonces, este esquema, digamos, le aporta varias cosas al esquema anterior. En principio, esto de los dos campos, y segundo, el tema de la banda K, que plantea Tripp como una forma de entender cómo se va construyendo el campo del turismo. Sí, la próxima. Bueno, se forma de distintas maneras. Por una parte, como nos decía Jafar, desde las disciplinas que aportan, digamos, para la construcción de categorías analíticas, como este caso típico, ¿no? El turismo como multiplicador. Bueno, ¿de dónde viene? Se basa en la economía. Pero también otras categorías más complejas, que más allá que yo no esté de acuerdo con la categoría, o nosotros no estemos de acuerdo con la categoría de capacidad de carga, todo el mundo en turismo habla de la capacidad de carga, que es producto, digamos, de la confluencia de distintas disciplinas, ¿no? De la biología, la economía, y que se ha usado en otros lados y se traslada al turismo.
Y después Tripp plantea y toma de Gibbons la idea del conocimiento extradisciplinar, o sea, la próxima, la construcción del conocimiento como el modos. El modo 1 es el modo, este modo, las universidades, el conocimiento académico, las investigaciones que hacemos en las propias universidades, en los centros de investigación, pero hay otros modos, nos plantea Gibbons, de construir conocimiento que están por fuera de estos espacios, pero que son útiles y que hacen al campo de aplicación. Entonces, acá pusimos algunos ejemplos que son aplicaciones que tienen una utilidad en el campo, como las habitaciones de hotel inteligente, los sistemas de reserva que resuelven las reservas en su momento como un gran adelanto, pero también desde el punto de vista de problemas complejos, como por ejemplo el sargazo que tenemos hoy en gran cantidad de playas del Caribe. Ese problema, que es un problema producto del cambio climático, necesita necesariamente que participen de la resolución del mismo diferentes tipos de actores que están fuera también de las universidades y participan en el entendimiento y las formas, incluso desde barrer la playa, de cómo resolver, digamos, en el campo determinados problemas. Entonces, si querés, volvemos a la primera diapositiva de Tripp. Lo que nos está planteando entonces John Tripp a través de esto es cómo nosotros, el desafío nuestro es ensanchar la banda K, pero también el modo 2 es un modo de construcción que nos lleva y que lo plantea en el centro, y ahora sí nos podemos ir al jardín de la transdisciplinaridad. Ninguno de estos problemas complejos se resuelve sin tener una mirada donde las disciplinas se borraron los límites para poder construir algo nuevo. Entonces, bajo esta perspectiva, la próxima, y esta, digamos, revisión de lo que nos planteaba, de esta propuesta que nos hacía Tripp, tenemos que, queremos plantearles, y hemos estado planteando todo este tiempo con nuestros colegas y en la construcción de un programa de doctorado, la necesidad de la actualización y de la mirada del campo a través de distintos giros que se fueron dando en esta etapa del posturismo que planteó Rodrigo y que voy a pasar a describir. En principio, el giro de las movilidades. Esta discusión que para nosotros ha sido de años con nuestros colegas, de que sí o sí el doctorado tenía que tener una ampliación de la mirada hacia las movilidades, porque salíamos de la dicotomía que plantea Rodrigo, del hogar y del destino, para pensar en una perspectiva de continuo y para salirnos de una categoría restringida como era el turista, para pasar a pensar en el individuo actual que está absolutamente atravesado por las movilidades desde las cotidianas que vamos al trabajo, hasta las movilidades que tienen que ver con, también movilidades de trabajo que tienen que ver con instancias de investigación, con las movilidades que tienen que ver, ir a ver a nuestros hijos que se van a vivir a otros lugares, digamos, y también las migraciones en la medida de que son estancias por gente que empieza a ir a un lugar y después le gustó y vuelve y se queda o va y viene. Entonces, una de las cuestiones que más allá del turismo le planteamos a las ciencias sociales en general es el entender la importancia de comprender al individuo actual como un individuo móvil. Y nosotros, hacia nuestro campo, entender que cambió nuestra categoría central de análisis, que no es el turista, sino que es el sujeto actual móvil, ¿sí? Y todo eso es parte de nuestros intereses.
Este cambio, digamos, reconceptualización del fenómeno nos lleva a la integración del turismo y sus prácticas. Antes decíamos, el sector turístico, y hacíamos los análisis del sector turístico con una mirada absolutamente reduccionista de lo que podía estar pasando alrededor de las cuestiones en ese territorio. Esta mirada de burbuja aislada ya no es más posible. No podemos seguir, porque la complejidad del campo de esta ampliación de nuestro campo nos lleva a tejer, digamos, con el resto del territorio, ¿no? Y cómo ese individuo se puede mover de acuerdo a sus preferencias, desde cuestiones que lo integran con el territorio y sus elecciones, a opciones que sean absolutamente, por sus elecciones, segregadas, ¿no es cierto? Pues si se va, por decir algo, a un resort que no se entera ni en qué país está viviendo. Pero digamos, eso tiene que ver con las elecciones de ese sujeto. La próxima. También, digamos, visibilizar categorías conceptuales fuertes, digamos, de este enfoque. La primera es el concepto de movilidades, que sería un ensamble ya de muchas cosas, digamos, de las prácticas socioespaciales, de las tecnologías a través de las cuales son producidas, y también cómo nosotros vivimos eso, cuáles son nuestras percepciones y nuestras representaciones de cómo lo estamos de lo que estamos haciendo, y cómo nos ven también en esa vinculación que tenemos a lo largo de los procesos de movilidad con las relaciones que entablamos. Entonces, esta categoría tiene un carácter absolutamente híbrido, ¿no es cierto?, que conecta esos procesos sociomateriales donde hay cuestiones que tienen que ver con lo humano y lo no humano, porque las movilidades no son solo de personas, son de objetos, son de imaginarios. Y eso nos lleva a la segunda gran categoría, que es la motilidad, motility en la literatura anglosajona, que es la capacidad que tienen los sujetos actualmente y esa capacidad diferencial para poder moverse. Entendemos hoy que no todos tenemos la misma capacidad por diferentes razones, por razones físicas, por razones económicas, por razones políticas, y también esto integra los estudios de las movilidades, ¿no es cierto? Y si bien no hemos contado un poco cómo se inicia todo esto, pero autores como Urri y Mimi Scheller hablan de la capacidad para moverse como un nuevo capital que tenemos los sujetos. Es decir, como los sujetos tenemos un capital social que tiene que ver con nuestros vínculos, también las personas que tienen la capacidad de tener mayor movilidad, hoy por hoy se los reconoce como un nuevo capital dentro de este escenario del capitalismo, ¿no es cierto? Y también nos plantea claramente que es un recurso que está absolutamente, que está distribuido desigualmente y que hace grandes diferencias entre los sujetos que estudiamos. Y esta experiencia, digamos, de la movilidad plantea, ¿no es cierto?, diferencias totalmente, como ya dije, y como planteó la geografía cultural, la de reinterpretar los lugares que estudiamos. A mí habla de los espacios, de los lugares como espacios porosos, atravesados por las movilidades. Y me gusta citar acá a Mimi Scheller, en este texto que hicimos la traducción hace unos años, de Places to Play, Places in Play. O sea, lugares para jugar y lugares en juego, porque son las movilidades que se dan en los lugares las que lo reconfiguran, ¿no es cierto? Y producen, el turismo produce lugares, ¿no? Produce determinados espacios. Sí, la próxima. Entonces,
ahora sí podemos pasar al giro performativo, que tiene mucho que ver con las movilidades y que se centra en los procesos, digamos, materiales de la construcción de los lugares. Esta introducción que hice de Amim, de los espacios porosos, nos lleva a citar a Doreen Massey, cuando ella nos habla de la construcción de los lugares atravesadas por las geografías del poder. Es decir, los lugares se van construyendo por esa codeterminación que se da en los vínculos entre los lugares y las personas, los sujetos que están en movimiento. Distintos movimientos, ¿no? Cotidianos, por un tiempo, por vacaciones, y en ese giro performativo empiezan a darse determinadas conexiones entre las prácticas de lo cotidiano y lo no cotidiano, por así decirlo, donde, de acuerdo a cómo sea esa configuración del poder más desigual o con mayor niveles de oportunidad, se constituye o se desarrollan esos que nosotros llamamos destinos turísticos y que nos centramos en estudiar. Y donde vemos que hoy el turismo es parte, no es una cuestión aislada, porque decimos que producen estas movilidades, estas performances, porque de ahí viene lo de performativo, es decir, esa generación de roles, el rol del anfitrión, el rol, Mimi Scheller habla mucho de esto, habla de cómo nos vestimos para hacer el rol de turistas, la ropa que nos compramos, la cámara de fotos que utilizamos, o sea, y después el rol de los anfitriones que tiene determinados verbos que le dan contenido, ¿no? Guiar, cocinar, alojar, es decir, pero lo mira desde una perspectiva de juegos, de roles que se juegan en un determinado espacio de acuerdo a las movilidades que se producen. La próxima. Y el giro performativo entonces se centra en las relaciones procesuales, donde el turismo ya no ocurre en un espacio fijo, sino que produce espacio, donde se dan una cantidad de relaciones híbridas y como tip, digamos, podemos pensar podemos centrarnos en mapear cuáles son las conexiones significativas que se están dando entre los procesos materiales y podemos recurrir a la hermenéutica y a la semiótica para entender los significados que se dan de acuerdo a cómo se den esos vínculos y esas conexiones. Sí, la próxima. Y esto nos da lugar al giro creativo, que bueno, con Rodrigo hemos escrito en su momento y también nos interpeló mucho en términos de la producción de productos turísticos, de competitividad, todo lo que tenía que ver con la economía de la experiencia en los años 90, pero básicamente nos empezó a correr de esa mirada la posibilidad de lo intangible, del conocimiento, de lo que le podemos agregar valor a través de lo inmaterial, del conocimiento local, que nos sacó de esa mirada de competitividad, digamos, donde y no por adelantarme, pero donde ya cualquier lugar podía ser turístico, en la medida que hubiera sujetos creativos que tuvieran buenas cosas para proponer, buenas performances, y que se conectaba mucho en términos de la literatura con el concepto de ciudades creativas, ¿no? Entonces, donde sí o sí hay un ida y vuelta y donde pone al sujeto al sujeto turista, digamos, como el protagonista, y nos corre, en la próxima, de esa mirada de que ¿se acuerdan, como decía Rodrigo, de los distintos turismos, del turismo cultural, como el turismo de objetos culturales para ver? Donde, digamos, la idea de la creatividad es generar y poder rescatar qué cosas suceden en ese lugar, que
las propuestas, las experiencias surjan desde abajo y que se alejen de una mirada, digamos, repetitiva y de un relato autorizado y legitimado de lo que es este lugar, sino que haya muchas voces y que se dé lugar a distintas, digamos, no solamente desde las comunidades, como típicamente se dice, originarias, sino también de los barrios, que se dé lugar a experiencias que por ahí no están al alcance del turismo tradicional, ¿no? Entonces ahí es donde el turismo se mezcla con la vida cotidiana y esas performances que pueden ser colectivas, que puede ser una propuesta gastronómica, que se puede hacer en el espacio público, por eso la importancia del espacio público, y también, ¿por qué no?, en cuestiones, propuestas, digamos, de tipo en casas particulares, que tienen que ver asociada a la gastronomía con otras cosas, pero que de alguna manera van llenando y complejizando los lugares y esas movilidades. Vos decís, ¿y esto dónde surgió? En la tesis que los invito a leerla de Matías, Rodrigo no tuvo tiempo para mostrar, digamos, el esquema que planteaba, pero, digamos, un lugar como Choel, que uno diría, ¿qué puede haber en Choel, en el Valle Medio? Él, un sujeto creativo y un equipo generaron una cantidad de performances que dieron lugar a que parecía ya un lugar cosmopolita, pero porque estaba atravesado ese lugar pequeño por una cantidad de movilidades de gente que dieron contenido a esas experiencias. La próxima. Entonces, ¿qué podemos rescatar hacia dónde vamos? O sea, a los cambios ontológicos y epistemológicos que queremos dejarles en términos del turismo de hoy, enfatizar, digamos, desde las movilidades el estudio de los flujos, de las conexiones, cómo se configuran las identidades y las relaciones sociales y las estructuras de poder en esos lugares donde se dan estas movilidades, y cómo impacta esto en la generación, digamos, de nuevas experiencias y de nuevas llegadas, ¿no? Y como les decía, cómo las movilidades impactan en el giro performativo en el sentido que nos interesa estudiar cómo se producen esas nuevas identidades, cómo se construyen esos roles, cómo interpretar esos significados de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Donde la identidad también nos corre de esa mirada de lo tradicionalmente, lo cuento desde estudios que hemos hecho en Bariloche, que parece que Bariloche solamente tuvo un tipo de inmigración, la de centroeuropea, siempre con Austria, Alemania, y nadie habla de los bolivianos, los peruanos, y todas, o sea, que de alguna manera se invisibiliza. Hoy Bariloche es mucho más que esa migración que se pone en valor y se olvida las migraciones recientes. Doy este ejemplo para que se entienda que todo lo que nos queda por estudiar, ¿no es cierto? Y el giro creativo como lo importante, y por ejemplo voy a dar un ejemplo, cómo a mí el giro creativo me lleva a interesarme por los procesos de innovación social, es decir, que me sacan del mundo del turismo estrictamente para vincularme con otras cosas que suceden a propósito de las movilidades en determinados lugares con altos procesos de movilidad, ¿no es cierto? Entonces la creatividad como una fuerza motriz del desarrollo, digamos, social de un determinado lugar. Sí, la próxima. Bueno, medio les fui contando esto, cómo se van conectando, ¿no es cierto?, los giros, porque uno tiene mucho que ver con el otro, como ya lo expliqué, pasémoslo. Y sí quiero quedarme un ratito hablando de esto, ¿no?, de cuáles son las discusiones actuales que tenemos en términos ontológicos y que atraviesan nuestro campo de estudio a partir de estos giros emergentes en la investigación en turismo. Sí, la próxima. Bueno, todo el tiempo estuvimos tratando de que la charla ronde alrededor de qué es lo que entendemos hoy por turismo. Quedó claro
que ya quedó cuestionada la dicotomía tradicional del turismo como la cuestión, cuando dicen la industria del turismo, por eso nosotros no queremos y le proponemos a nuestros estudiantes no hablar como la industria del turismo, y tampoco solamente el turismo como un fenómeno cultural. El turismo es todo eso, ¿sí? Y mucho más que eso, ¿no es cierto? También, como decía Rodrigo, y cuando nos ponen en esa posición chiquita desde las otras, digamos, ciencias o disciplinas, nos miran como los malos de la película, ¿no? Que el turismo es una práctica colonial y extractivista vinculadas a las dinámicas de poder y que somos los que, digamos, funcionales a la mercantilización de la cultura, cuando nosotros sabemos que eso no es así, aunque hay, digamos, dentro del campo del turismo, digamos, personas, gente que es inescrupulosa, pero como existen en todos los campos, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es pero muchas veces sentimos que nos siguen viendo así. Y el turismo, entonces, también dijimos por todos estos giros que ya no lo podemos pensar como el turismo de burbuja, como un fenómeno externo a un determinado territorio, como algo estático, sino que es algo, como planteó Rodrigo y lo demostró al principio, que tiene una dinámica tremenda y donde nos tenemos que conectar con esas redes que construyen, digamos, esas experiencias complejas. Entonces, salir de la noción del espacio como una entidad fija a una noción performativa de juego, ¿no? Donde el turismo, digamos, se activa a través de las prácticas turísticas y donde reconocemos al turismo como una práctica social que ya un lugar, básicamente quedarnos con esta idea, no es lo mismo un lugar que tiene movilidades de todo tipo, que un lugar que no las tiene, que está ahí perdido y que siempre está la misma gente. O sea, ese juego de roles, donde vaya, te pusiste como anfitrión y llegó alguien que te pregunta cosas, ya te pone a jugar un juego diferente, que es el que queremos que se reconozca en términos de la mirada de movilidades. La próxima. Y esto, algunas reflexiones de nuestro hacer cotidiano, ¿no? Que no solo lo decimos nosotros con nuestra experiencia como investigadores, como profesores, pero también porque está registrado y hay fundamentos, hay papers que tratan este tema, donde dan cuenta de los problemas que tenemos como campo de estudio, donde hay un predominio de los estudios de casos, donde además de ser un predominio de los estudios de casos, esos son absolutamente descriptivos y decimos poco enfáticos para dar cuenta que sus conclusiones son modestas, o sea, refieren a ese caso y no hay búsquedas de tratar desde el caso, tratar de entender algo más de lo que pasa con ese tipo de situaciones, donde el centro, en general hay muchos datos, pero hay un bajo nivel de complejidad en el análisis. Y yo creo que tenemos que trabajar en eso, con nuestros becarios, nosotros mismos, en esforzarnos, ¿no?, por sacarle el jugo, digamos así, a los datos y tratar de salir de los meros estudios de casos. Esto no es porque seamos malos, sino porque también tiene que ver con el estadio de desarrollo de nuestro campo de estudio, como hoy planteaba. Nos faltan por ahí referentes propios que nos permitan, bueno, mostrar esto que han hecho como, digamos, y seguir a esos referentes. Entonces, digamos, es parte de nuestra descripción como campo. Pero también tenemos otras buenas noticias. ¿Qué más? Ya el hecho de que existan, la próxima, que exista gente interesada porque podamos dar esta charla, porque nos estemos todo el tiempo cuestionando de cómo hacer mejor las cosas, nos plantea
que ya hay, digamos, colegas con los que son absolutamente cuantitativistas en sus enfoques, otros que son excesivamente cualitativos, a veces parece que no pueden conversar porque miran el campo desde lugares muy diferentes, con unos con miradas positivistas y funcionalistas y otros con una mirada muy crítica y decolonial. Entonces, eso también es parte del problema que nos ayuda a tener diálogos más fluidos y ponernos de acuerdo en determinadas cuestiones centrales. Pero también vemos que hay iniciativas interesantes en términos de estudiar el turismo desde la teoría de la complejidad, desde abordar, digamos, los significados de estos vínculos, de estas performances desde una mirada de los por qué que nos puede dar la hermenéutica entender los significados desde la semiótica, la epistemología social en términos de ayudarnos a entender cómo la producción teórica, o sea, cuestiones que están pasando, cómo se van legitimando en el campo, desde una perspectiva de la construcción del conocimiento ya no individual, sino del punto de vista social, o sea, de una validez intersubjetiva, y también enfoques decoloniales que cuestionan los modelos, digamos, eurocéntricos de la gestión turística. O sea, que vamos lentamente hacia un giro de modelos híbridos que mezclan un poquito y promovemos, o deseamos que ojalá las tesis tengan un poco de esto, ¿no? Un poco de etnografía críticas para entender cómo juega el poder en estos espacios del turismo y de las movilidades, estudios de las performances culturales, es decir, cuestiones que vayan introduciendo otras, digamos, metodologías que den un poco de aire a esta repetición, no solamente en las formas de abordaje, sino también en las formas de estudiar. La próxima. Y bueno, ¿cuáles son giros emergentes? Bueno, las epistemologías situadas, ¿no? O sea, esta búsqueda de los estudios decoloniales, que de alguna manera, no solamente porque incorporan saberes indígenas, sino porque incorporan saberes locales y porque se plantean problemas de las movilidades de sus propios contextos. Quiero decir con esto que no estamos estudiando cuál es el tema de moda que me plantea el Annals of Tourism Research o cualquiera de los, digamos, no estoy en contra de ello y nos resultan muy útiles, pero que los tipos de problemas tengan que ver con los problemas que hacen a nuestras realidades asociadas a los problemas estructurales de América Latina, la desigualdad, y también dar voz no solamente desde el modo 1, como hablamos hoy, sino del modo 2, es decir, cómo ampliar la mirada del campo en esta mirada de investigación, de acción participativa, donde hay no solo una construcción, sino también algo interesante, que bueno, por ahí viene más adelante, pero que lo voy aquí a plantear acá, que es validar el conocimiento con la gente, no solamente preguntar, ir a hacer las entrevistas, sino que compartir las miradas con ellos, corregir con ellos y que finalmente lo que publiquemos esté validado por las personas que participan en nuestros estudios. También esto de la interdisciplinariedad crítica, donde se cuelan distintos temas, que eso la otra vez me hacían una entrevista y me decían, bueno, vos, ¿qué darías como consejo? El consejo es cada vez ampliar más nuestra mirada de estudio, es decir, en términos de las ciencias sociales en general,
no para ser todólogos, sino para tener nuevas preguntas y que nuestros equipos se constituyan con personas diferentes. Eso nos ayuda a construir esta interdisciplinaridad crítica y la combinación de diferentes métodos, ya no solo cualitativos, sino también cuando hay oportunidad de tener datos, hacer, digamos, usar nuevas metodologías desde el punto de, digamos, apoyados en la tecnología para combinar, ¿no?, lo cualitativo con lo cuantitativo. Sí, la próxima. Y una de las cosas que queríamos plantear, que también a veces son como barreras, es la asimetría lingüística. Nosotros en América Latina, gran parte de la producción académica está en español, digamos en castellano, y algo en portugués, ¿no es cierto? Y eso limita nuestro diálogo con el norte global. Entonces, a veces muchos de los investigadores no tienen la posibilidad de leer, digamos, bibliografía, y menos de publicar. Yo creo que el desafío hoy, habiendo tantas opciones tecnológicas que abaratan la posibilidad de poder publicar en otros contextos, yo creo que es algo que nos debemos, digamos que si bien es un desafío, es una forma también de revalidar y contar. Yo estoy bastante en contra y he tenido oportunidades de escuchar a muchos europeos hablando de problemas latinoamericanos. La verdad que me molesta bastante, pero bueno, también es parte de nuestra culpa que no, por nuestras limitaciones económicas, a veces por nuestras limitaciones lingüísticas, nosotros no hacemos conocer nuestras investigaciones. Y por otra parte, otro desafío es salir de la priorización de lo aplicado, ¿no? O sea, es importante dar resoluciones e incorporar, digamos, cuestiones prácticas y que a veces en los mismos procesos de consultoría nos surgen cosas interesantes para seguir estudiando. Sin embargo, creo que le tenemos que dar un marcado tiempo a profundizar, a enfatizar, digamos, de dónde viene este concepto, por qué es así, cuándo surgió, y darnos esa revisión, digamos, de la literatura en profundidad, nos lleva a nuevas preguntas. El horizonte de investigación hoy sabemos que es difícil. Es difícil por el rol que hoy se le asigna en el gobierno actual a la investigación y a la ciencia. Pero bueno, yo creo que nosotros tenemos una militancia en las universidades públicas, donde con lo poco que tenemos seguimos tratando de formar a nuestros estudiantes, a nuestros becarios, pero creo que nosotros debemos de tratar de vincularnos en estos momentos de crisis con redes del mundo, digamos, del norte global, con redes de otros, digo en términos de financiamiento, pero también de otros países de América Latina, que nos permitan, a través de este medio, como estamos dando esta charla hoy, de poder crecer en la resistencia, ¿no? Es decir, no quedarnos parados. Y finalmente, el tema de que como desafío, salir y plantearnos la ontología relacional como una forma de abordar el estudio del turismo en estas redes, digamos, de humanas, no humanas, de símbolos, de significados, hacer el verdadero esfuerzo de corrernos desde ese lugar. La próxima. Bueno, yo lo de las epistemologías situadas lo conversamos, y lo de la nueva ética de investigación, corrernos también de esta mirada extractivista académica de sacar la información y sí de devolver, como les decía. Y algo que en su momento nosotros lo vimos como grupo con Rodrigo fue que les recomiendo a los investigadores y a los profesores salirnos de mera presentación a congresos
para entender que nosotros tenemos que seguir trabajando, incluso los ensayos que les hacemos hacer a nuestros estudiantes, para que se convierten en publicaciones. Y para que se conviertan en publicaciones va por el lado de la profundización, del énfasis del que estábamos hablando en la cuestión teórica. Eso es lo que nos hace crecer, porque cuando alguien nos mira, nos evalúa y nos dice no se entiende, no tiene la suficiente profundidad, y nosotros volvemos a escribir o reescribir y logramos publicar, creo que es esa la etapa de crecimiento y de consolidación del campo. Y además nos conecta con personas que no nos conocen, pero nos leen, y eso creo que es como bases, ¿no? Para generar pivotes para que este campo crezca, ¿no? Entender, como dijimos, que sí, que es un campo en transición, pero que ojalá se siga construyendo con esto, con nuestros contextos, con entender nuestros contextos y con este compromiso con las comunidades, con nuestros estudiantes, donde siempre haya un ida y vuelta que nos siga reconstruyendo diariamente. La próxima. Bueno, nosotros queremos agradecerles mucho esta oportunidad. Creo que cumplimos con el tiempo, pero queremos invitarlos con Rodrigo. Nosotros dirigimos y juntos el primer doctorado que hay en Argentina de estudios latinoamericanos de turismo y movilidades, y entendemos este espacio. Quiero contarles que nuestra búsqueda como académicos en la construcción de esta carrera, de tantos años, y en las charlas que hemos tenido con nuestros colegas, para poder lograr tener un programa a disposición para ustedes, estudiantes de maestría o de la especialización, que les permita seguir estudiando, que les permita seguir profundizando. Nosotros entendemos este espacio del doctorado como un espacio de complejización del campo, donde hay un acompañamiento de un cuerpo académico, que por eso lo hicimos personalizado, para que cada uno pueda encontrar en él, bueno, qué es lo que quiere estudiar, y que vaya completando esos baches que siente que no les dio por ahí la maestría, pero que el tema se lo exige. Así que bueno, estaremos muy felices de poder contestar. Pueden ver nuestra página web de la Universidad Nacional de Comahue, de la Facultad de Turismo, y cualquier duda que tengan, podemos tener una charla. La gente de posgrado enseguida nos deriva cuando hay preguntas, así que bueno, los esperamos. Y bueno, gracias, Marlene. Bueno, no, la agradecida soy yo, impecable el manejo del tiempo. Tenemos muchos años en esto. 90 minutos exactos me dice acá el reloj de YouTube, así que muchísimas gracias. Les quiero leer 3 personas que saludaron acá justamente por el chat. La primera fue Ana César de Merlo, de San Luis. Después Julián Quinchoa Cajas, del suroccidente de Colombia. Y por último, Joaquín Muñiz, que es un estudiante de Rodrigo, que agradece la invitación, que es estudiante para economía en la Universidad del Comahue, para la Tecnicatura en Servicios Turísticos. Así Mirá qué bueno. Sí, acá está el equipo. Bien, Joaquín. Yo los invité a los míos, pero se ve que van a verlo más tarde, espero. Y muchos van a estar viendo, sí, en diferido, porque bueno, es un horario medio complicado, pero bueno, se agradece esta posibilidad de tener este horario y esta charla magistral. Evidentemente yo les cuento que a Rodrigo lo había escuchado hablar sobre este tema, no era exactamente esto, pero tenía que ver con esto, sobre esto de que la geografía, la historia, la arquitectura, la economía nos miraban, ¿no?, como desde arriba. Él lo había hablado en un congreso en Rosario que nos habían invitado, cada uno tomó una temática diferente,
Y bueno, y ahí me llamó mucho la atención y dije, bueno, que es cierto, ¿no? No me había dado cuenta yo hasta que él lo mencionó en su disertación de ese momento, ¿no? Que quedamos atrapados en esta orfandad postestructuralista, pero situados en esta zona de confort, ¿no? Porque es como que ahí, ¿no? Que el turismo no es una ciencia, entonces es verdad que nos conformamos y que cuesta muchísimo construir nuevos conocimientos. Es cierto, como dijo Adriana también, que nos quedamos un poco en la superficie y no profundizamos. Qué importante sería profundizar. Todos nosotros, o sea, estudiantes de la especialización, de la maestría, poder trascender un poquito esa superficialidad y bucear un poquito en lo profundo, ¿no? Tener esta especie de compromiso y sumar aportes teóricos. Me incluyo, ¿no? Porque todos siempre somos eternos estudiantes, con lo cual me parece importantísimo todo esto que ustedes resaltaron. Importantísimo esto de volver al estudio de los individuos, yo digo de las personas, ¿no? Porque estos individuos somos personas en definitiva. Y estas prácticas nuestras que se hacen en espacios o en territorios, depende cómo cada uno lo quiera llamar y depende de dónde uno esté posicionado, ¿no? Y qué importante también que ustedes traigan a colación esto de las movilidades, que es como la parte innovadora, ¿no? De todo esto. Porque el sujeto actual, como ustedes plantean, es móvil, ¿no? Total. Pero también una cosa que quería decirte, y especialmente a los que lo estén estudiando, y que tengan ideas que dicen, esto me parece que no va. Yo quería contar que cuando lo primero que Matías fue alumno nuestro en el grado, pero también fue alumno de la maestría y fue mi alumno. Entonces él hizo un ensayo sobre el turismo en la vida cotidiana. A mí me encantó, hace un montón de años. Y yo lo alenté para que él lo presente, que lo mejore, como siempre decimos, y haga un artículo en una revista. Claro. Se lo rechazaron. Claro. Se lo rechazaron. Por eso digo que a veces, y yo le dije, mira, Matías, él me dijo, pero completamente quedó destrozado. Claro, y le digo, trabajalo, profundizalo en la maestría. Claro, claro. Hacelo tu tesis. Claro. Y lo hizo. Y nosotros ahora aprendemos de él. Exacto. O sea, él nos dio a nosotros mucha letra, digamos, de cosas que no habíamos visto. Exacto. Entonces, esto es para que no se desanimen. Cuando alguien te dice que no. Claro, que no se desanimen. Seguir profundizando. Pero más allá de eso, de lo evolutivo, de no aflojarle, lo que rescato de esto es que hay un sistema instalado de validación, de no validación, de la discusión epistemológica. Claro, sí, ¿no? Seguimos. Buena parte de la zona de confort está refrendada y muchas veces defendida por un sistema de validación en los comités editoriales, en las evaluaciones de los papers. Sí. Y es una lucha muy difícil. A nosotros nos costó un montón la carrera de doctorado porque en la justificación teníamos que discutir con colegas nuestros, muchos de ellos, todos queridos y respetados, una cuestión que en definitiva terminaba siendo una discusión de diferentes paradigmas. Exacto, porque cada cual tiene sus diferentes puntos de vista. Sí. Yo coincido con muchas cosas de las que también dijo Adriana, ¿no? Que te quieren venir a explicar desde afuera cómo somos nosotros en Latinoamérica, por ejemplo. Exacto. O que le quieren poner diversos nombres a cosas que ya existen. O sea, no hay tanto nuevo bajo el sol. Entonces, primero está bueno que nos ocupemos de poder describir, de poder de alguna manera. Exacto. Acá están poniendo ya un montón de cosas por chat, se ve que alentamos pero bueno, estamos un poco apurados. Les voy a leer que está Roberto Besos, que dice, gracias Adriana y Rodrigo. Roberto Besos de Corrientes, sí, dice, excelente y muy claros los conceptos. Después Joaquín vuelve a acotar que da cuenta, esto que estábamos discutiendo recién, del dogma que se impone y el que deberíamos cambiar, ¿sí?
Ana dice, gracias por las nuevas nociones, los estudios genealógicos y los giros epistemológicos. Alicia Tagliorete, bienvenida Alicia, agradecida a Adriana, a Rodrigo y a la Universidad de Quilmes la posibilidad de participar de esta excelente y clara disertación. Mucho para profundizar y seguir reflexionando. Gracias a todos los que están participando por chat, porque ese era un poquito el sentido de esto, ser disparadores de todas estas reflexiones, ¿no? Que así se llama de hecho esta jornada. Claro. Yo me quedo con una de las últimas placas que decía debate ontológico, ¿qué es el turismo? Me parece que ahí está el puntapié inicial para que cada uno haga sus aportes. Y yo me pregunto, ¿podemos hablar de un turismo? ¿O podemos hablar de varios turismos? Así que bueno, esto me parece que es como para que cada uno profundice, para que cada uno no se desaliente y siga escribiendo o comience a escribir su tesis, su trabajo final de especialización, para que empiece a pensar por ahí un tema de tesis de doctorado, aquellos que todavía no lo tienen o no lo están manejando. Así que me parece que bueno, Claudia Toselli, gracias Marlene por este espacio de la Maestría en Gestión y Desarrollo del Turismo. Realmente ha sido un espacio de reflexión y análisis profundo sobre el campo de estudio del turismo brindado por los profesores Rodrigo y Adriana. Gracias Claudia, es una colega, también docente de la Maestría. Así que ven que este es un espacio no solo para estudiantes de la especialización y de la Maestría, sino que es también público, es un espacio de reflexión y porque entre todos construimos más y mejor. Así que bueno, ahora sí, porque si no me van a... Me sacan del aire. Sí, me van a sacar del aire. Del streaming, digamos. Le quiero agradecer mucho a Orlando, que fue quien nos... Gracias, Orlando. Operación técnica, a toda la gente de posgrado de comunicación que trabaja siempre para que estos espacios se puedan dar. Nosotros somos una universidad que trabajamos dentro de la virtualidad, por eso estos espacios son absolutamente necesarios y bueno, y estoy muy agradecida. Y ni hablar nuevamente con Adriana y con Rodrigo, que desde el primer momento, hace unos cuantos meses, ya les había propuesto esta charla y me han dicho que sí, así que bueno, a seguir construyendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.